en salud pública, magíster en educación médica para las ciencias de la salud y coordina el glorioso programa de especialización en medicina familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, cual tuve la suerte de realizar. Así que bienvenida, Andrea, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Camilo, por la presentación. Un saludo a todos, a todas, desde Concepción. Es un gusto poder compartir con ustedes esta experiencia. Y lo primero tal vez que tengo que señalar es que lo que voy a compartir con ustedes es el resultado del trabajo de un equipo amplio del programa de salud y medicina familiar en apoyo del equipo de salud pública, pero por sobre todo con el protagonismo de los municipios de la región. Así que solo seré la vocera de una experiencia que representa a una diversidad de actores que tratan de fortalecer la salud pública y la atención primaria en la región del Biobío. Bueno, esta experiencia la hemos denominado Acciones Prometedoras de Seguimiento y Trazabilidad en APS, una experiencia de colaboración territorial. Vamos a ver. Y como les contaba, esta experiencia que voy a compartir con ustedes surge a raíz de una iniciativa de colaboración entre la Asociación de Municipalidades de la región del Biobío y la Universidad de Concepción. Por allá por el mes de julio, nuestro rector recibe la solicitud de la Asociación de Municipalidades de establecer alguna estrategia, algún tipo de trabajo colaborativo para hacer frente a la pandemia en nuestra región. Nuestro rector contacta a la directora del programa Salud y Medicina Familiar para poder empezar a gestionar, a dar origen, cuerpo a esta experiencia, y es así como lentamente nos fuimos constituyendo y fuimos generando esta iniciativa que les voy a compartir. Entonces ahí podemos ver uno de nuestros encuentros, un equipo gestor, en donde la Asociación de Municipalidades estuvo representada por su secretario, ¿cierto? Desde la universidad, por supuesto, nuestro rector, referentes de formación permanente, el equipo de salud y medicina familiar, salud pública, vicerrectoría también, ¿sí? Y en este equipo gestor se revisan, se discuten y se llega al consenso de que son principalmente, o en ese momento eran principalmente 3 las áreas en donde era necesario trabajar en el contexto de pandemia. Un área vinculada a apoyar, fortalecer, ¿cierto?, los cuidados al interior de las familias en el contexto de COVID. Otro eje relacionado con rescatar, recuperar, apoyar el trabajo comunitario y cómo reacciona la ciudadanía en este contexto. Y un tercer eje vinculado con apoyar o reforzar las competencias de los equipos de atención primaria en el seguimiento de casos. Finalmente, este equipo gestor acuerda de que este eje es el primero por el que quiere empezar a trabajar en esta iniciativa, y es el eje que yo principalmente les voy a compartir. Entonces, para esa área de trabajo se define como objetivo fortalecer el proceso de implementación de la estrategia de seguimiento de caso y contacto en COVID-19 en el marco de las propuestas de atención primaria de salud y el modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria de nuestra región. Entonces, con ese objetivo, este equipo gestor convoca, se hace la pregunta, ¿cierto?, ¿qué otros actores se necesitan involucrados, participando activamente para poder lograr, ¿cierto?, estos objetivos? Y es así como se integra a un referente de la Seremia de nuestra región, al director del Servicio de Salud Talcahuano como cabeza o encargado o representante de la Macrored Sur, y a los referentes de las 32 comunas que conforman nuestra región para poder establecer un trabajo colaborativo y desarrollar diferentes estrategias para lograr el objetivo en fortalecer competencias de los equipos de atención primaria. Y es así como se acuerdan estas 3 líneas de trabajo, 3 estrategias de trabajo. Por un lado, tomar, ¿cierto?, el curso de seguimiento de caso y contacto COVID y alojarlas en las aulas de nuestra universidad,
y estar abierto para los equipos de atención primaria de nuestra región, complementar, ¿cierto?, ese curso con un acompañamiento a los equipos de atención primaria, a sus referentes comunales, para poder ir reconociendo cuáles son las necesidades emergentes en la implementación de esta tarea, ¿cierto?, de seguimiento de casos, y desde la universidad y con esta red de colaboración, de colaboradores, intentar cerrar esas brechas. Y por otro lado, como tercera estrategia, es poder reconocer, sistematizar y difundir acciones prometedoras en seguimientos de casos y contactos en la APS. O sea, poder reconocer innovaciones que los equipos de atención primaria de la región estuvieran realizando en este ámbito y poder difundirlos, ¿cierto? Ahora, en esa línea, ¿cierto?, en esa estrategia, voy a seguir poniendo el foco. Y para eso es necesario compartir con ustedes que como universidad, como programa de salud y medicina familiar, en el reconocimiento, sistematización y difusión de buenas prácticas, tenemos una vasta experiencia. Ya desde el año 2012 venimos trabajando primero con la atención primaria de nuestra región y poco a poco se fue ampliando incluso al resto del país, realizando anualmente nuestras jornadas de buenas prácticas en atención primaria y salud familiar, habiendo ya difundido a la fecha alrededor de 120 experiencias, pero reconociendo que año a año fuimos recibiendo alrededor de 50 prácticas que postulaban a nuestras jornadas. Ahora, esa experiencia que hemos ido perfeccionando con los años, ¿cierto?, como equipo de salud y medicina familiar, fue la que llevó a que el ministerio también nos solicitara que diseñáramos, ¿cierto?, la cápsula que se difunde a través de sus aulas, de su página, destinada a difundir con los equipos de atención primaria cómo se rescatan y se sistematizan las buenas prácticas. Y también en esta línea, como programa, hemos establecido un lazo muy estrecho desde el 2012 con la comunidad de práctica en APS. Entonces, toda esta experiencia obviamente nos da un piso sólido para, en el contexto de COVID, empezar a aplicar esta herramienta con los equipos de atención primaria. Y es así como en distintos contextos, ya sean en las reuniones con los referentes de seguimientos de casos y trazabilidad de las comunas de la región, como en distintos encuentros de nuestra comunidad de aprendizaje en salud y medicina familiar, fuimos detectando potenciales acciones prometedoras y fuimos acordando entrevistas con los equipos de atención primaria, con sus autores, rescatando algunos elementos claves desde sus relatos que nos hicieron confirmar que existía innovación en estos relatos y en esta experiencia. Ahora, ¿por qué acciones prometedoras y no buenas prácticas? Porque buenas prácticas en sí tiene una serie de criterios y una de esas tiene relación con un tiempo de antigüedad o de permanencia de la experiencia que garantice que es sostenible en el tiempo. Y obviamente en el contexto de pandemia y en estas acciones está todo en desarrollo, incluido esta misma experiencia que estoy compartiendo con ustedes. Entonces el término de acciones prometedoras tal vez nos da como este término, este concepto más bien en desarrollo intermedio. Bueno, rescatando entonces estos elementos claves de los relatos, de las experiencias, se elabora, se prepara un recurso, un dispositivo de difusión. Ahora, aquí contarles que como equipo que rescata estas experiencias, en un primer momento lo que habíamos pensado era que los propios autores, los propios equipos de APS, fueran quienes, de la manera que a ellos mejor les pareciera o les acomodara, generaran este medio de difusión. Y ahí nos dimos cuenta, fue como de las primeras cosas que tuvimos que aprender, es a flexibilizar ese método que nosotros habíamos desarrollado por varios años, ya que a raíz de la sobrecarga de los equipos de atención primaria, era muy difícil para ellos resguardar los tiempos para sistematizar y elaborar un mecanismo, un recurso para difundir. Entonces rápidamente tuvimos que ingeniárnoslas también como
como equipo que estábamos llevando esta estrategia, para grabar estas entrevistas y ser nosotros mismos quienes sistematizáramos la información y la sometiéramos a evaluación, comentarios, y obviamente seguir enriqueciendo los relatos por parte de los equipos autores de estas experiencias. Luego de elaborar este dispositivo, este recurso de difusión, y de ser sometida, ¿cierto?, a la aprobación de los autores, lo hemos difundido y con un constante monitoreo y evaluación de este recurso, ¿cierto? Y aquí, por supuesto, el que el equipo de trabajo contara con competencia en el rescate de las buenas prácticas o acciones prometedoras, en este caso, ha sido una enorme potencialidad, el contar con una red de referentes de todas las comunas y que además todo el equipo, los equipos de atención primaria estén muy dispuestos, disponibles a compartir sus experiencias de forma muy generosa, ha sido también una enorme fortaleza, y obviamente la capacidad de flexibilizar las estrategias para rescatar y también para difundir estas experiencias. Y es así como hemos ido reconociendo una diversidad de acciones prometedoras que nos dan cuenta de que, como decían los expositores anteriormente, el modelo, incluso en estas acciones destinadas a responder a la pandemia, están dando cuenta del desarrollo del modelo de atención integral y comunitaria. Entonces nos encontramos con experiencias en donde prima la gestión o reorganización de los dispositivos de la red, en donde la estrategia de articulación y de integración de los dispositivos se mantiene, incluso rescatando nuevas competencias técnicas al interior de los equipos de salud y obviamente optimizando el uso de estos recursos. Y ahí debo señalar que en aquellos territorios en donde cuentan con médicos de familia o residentes de medicina familiar, sin duda han sido un aporte para este elemento, ¿cierto? Para poder rearticular, organizar los dispositivos de la red. También hemos encontrado experiencias en donde toda esta innovación ha ido respondiendo al elemento de calidad, ¿cierto? Protocolizando estas innovaciones, resguardando la seguridad de las personas y de la familia, dando continuidad de cuidados, haciendo seguimiento de las acciones y cómo estas van repercutiendo en el bienestar de las personas y la familia, aprovechando las tecnologías, que yo creo que es lo que vino a movernos a todos un poco el piso y a forzarnos a innovar. Y cómo estas tecnologías también son utilizadas con pertinencia cultural, ¿cierto? Piensen que en nuestra región la diversidad es amplísima, desde comunas costeras hasta el Alto Biobío, como se señalaban, distintos grupos etarios, entonces también la tecnología ha tenido que irse adaptando a esas características. Siempre con un afán también de promoción, de prevención, y ahí con una fuerte motivación hacia el desarrollo de la alfabetización en salud. O sea, de qué manera se desarrollan habilidades en las propias personas para la toma de decisiones oportunas respecto a su situación de salud. Articulando el trabajo intersectorial, principalmente con los municipios y en algunas comunas incluso con el ámbito privado, resguardando la sectorización y en la gran mayoría de las experiencias velando por la integralidad en la atención. Entonces, incluso podemos ver que en el contexto de pandemia, la atención primaria mantiene su esencia, mantiene los principios del modelo. Y es así como a la fecha hemos podido ya rescatar 7 acciones prometedoras dentro de nuestras comunas. Sabemos que hay otras más, estas son las que hemos podido ir contactando hasta el momento, pertenecientes a las comunas de Tomé, Talcahuano, Santa Juana, Los Ángeles, Tirúa. Todas estas experiencias ya están siendo difundidas, tenemos otras cápsulas que ya están preparadas, pero las vamos a ir semanalmente dando a conocer a la red, ¿cierto? Pero ya 2 de estas cápsulas están siendo difundidas a través de distintas redes sociales, YouTube, Face, WhatsApp, también usando nuestras plataformas de salud familiar y también a los integrantes de los equipos que están